Hablemos de la tribu de Simeón. Separando a Simeón y Leví es una tarea difícil. Jacob declaró que Simeón y Leví eran hermanos. Usualmente estaban entrelazados como una unidad en personalidad, en el pensar y en acción. Estaban siempre juntos. En el libro de Génesis dice que juntos destruyeron la tierra de Siquem en su ira. No fue hasta un tiempo en el futuro cuando uno de los dos sale adelante como una tribu dominante y la otra se quedó buscando su propósito. Aunque sus personalidades cambian, pero casi es imposible de examinar a Simeón sin su socio Leví. Aunque Leví se removió de la compañía de Simeón y Leví salió triunfante. Simeón salió aplastado por la maldición de su padre. Simeón es un personaje como muchas de las otras tribus que se encuentra en el olvido porque sus hermanos, que eran los héroes dominantes, cogen toda la atención por todo el buen trabajo sobresaliente que han hecho. Todo el mundo siempre quiere ser de las grandes tribus como Leví, Judá y José. Y es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces no queremos ver nuestras dificultades o debilidades y siempre nos queremos vender como mejor de lo que en realidad somos. Todas las tribus son valiosas y nunca menos que otras. Pero como pueblo de Elohim, tenemos diferentes trabajos y dones. Y no todo el mundo puede ser rey. Unos son los consejeros del rey, otros sus soldados, otros son los que preparan la comida, entretienen en las fiestas del rey o los que limpian el castillo. Todos los trabajos son válidos. Así que cuando estás buscando tu tribu, no quieras siempre ser el héroe. Seamos honestos que todas las tribus son valiosas y especiales para nuestro Elohim. Nosotros somos un pueblo de personas diferentes con responsabilidades y personalidad diferentes. Y con estos estudios vamos a enseñar la personalidad de cada tribu de Israel. Simeón es una tribu que fue maldecida por Jacob e ignorada por Moisés en sus bendiciones, pero aún sigue siendo y todavía se cuenta como una de las 12 tribus de Israel. Simeón tiene su rol como tribu y su tierra en el futuro. ¿Quién era Simeón? ¿Y qué parte de su personalidad hace que sea redimido? Para que no lo vean como un hijo deshonrado cuando fue rehabilitado. Estas son preguntas que vamos a contestar. Simeón era el segundo hijo de Lea. Su nacimiento reforzó su autoestima y su esperanza de que su marido la iba a amar. En Génesis 29:33 dice así: concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto Adonai ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. El nombre de Simeón significa escuchar. La palabra en hebreo es Shema, que significa escucha, con oídos obedientes. Podemos entender el futuro de Simeón, que necesita siempre escuchar con oídos obedientes. Conocemos a Simeón como un joven y Jacob está regresando a Israel. Dina, la hija de Lea, fue a visitar las mujeres de la tierra de Siquem. Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo:
tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Los hermanos de Dina estaban enojados a escuchar lo que le pasó a su hermana. Leví y Simeón, más enojados que todos los hermanos, se llenaron de ira. Entonces ellos dos mataron todos los hombres de Siquem. No se sabe si los otros hermanos también participaron, pero Simeón y Leví fueron los líderes de esta misión de venganza. Fueron ellos que recibieron el castigo del Padre. En Génesis 24:30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Leví y Simeón tuvieron la última palabra. ¿Debería nuestra hermana ser tratada así, como una ramera? Este episodio no dice mucho del carácter de Simeón, pero estaba justamente indignado, que es una emoción reactiva a la injusticia, como también a los insultos y a los malos tratos de las personas, que es la misma reacción del profeta Eliseo cuando los jóvenes se burlaron de él. Él le mandó osos que destrozaron a los 42 jóvenes. Simeón era celoso por el honor de la familia y la casa de su padre, y cuando destruyó los hombres de Siquem, mostró esta devoción por su familia. Simeón era súper fiel a la familia, especialmente a sus hermanos de parte de madre. Por la pelea de Siquem, esta tribu es simbolizada entre el bien y el mal por iniciar su venganza por su hermana. Simeón era un hombre celoso. Cuando José contó su sueño de grandeza, Simeón era el que compartió la idea de matar a su hermano. Podría ser muy probable que Simeón estaba celoso de José en todos los sentidos, pues José tenía carisma, era de súper buen parecer, y Simeón tenía un problema con la moralidad sexual e integridad. Aparte de la personalidad de José, Simeón tenía una preocupación más básica. Simeón era el segundo hijo de Jacob, y si Rubén no iba a ser líder, él era el próximo en la línea. Él tenía esa preocupación, que José le iba a quitar el puesto también. Como podemos ver que Simeón le gustaba la justicia y el trato de igualdad con todos los hermanos y su mamá, igual que Rubén, Simeón era celoso con su madre y con sus hermanos, pero de parte, o sea, los hijos de Lea. Y José amenazaba esa igualdad, y más después de su sueño de ser el papel dominante de todos sus hermanos, donde ellos se postran a él. Génesis 37, 7 y 8. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José es un individuo carismático que demandaba adoración en un futuro, y los hermanos de José tenían miedo que José iba a traer a la casa de Israel la idolatría. En los escritos judíos dicen que Simeón le dijo a Leví: miren el hombre de los sueños, viene con un sueño nuevo. Él nos va a llevar a alabar a Baal. Vamos entonces a matarlo antes que sus sueños se hagan realidad.
En los escritos judíos dicen que Simeón fue que plantó la idea de matarlo, y él y Leví también eran cómplices en lidiar esta misión antes de que Rubén se metiera a tratar de salvar la vida de su hermano. Cuando lo empujaron a la cisterna, dice que fue Simeón que lo empujó y le tiró piedras. Simeón tiene una personalidad muy celosa y siempre desea lo que el otro tiene. Isaacar fue el que trajo la idea de pintar su ropa con sangre de animal para hacer pensar que José fue muerto. Parece que Simeón estaba enojado con sus hermanos de no decidir de matar a José. Luego, en el futuro, vemos cuando los hermanos van a buscar comida a Egipto, José engañó a sus hermanos haciéndoles creer que ellos se robaron su copa. Él se quedó con Simeón hasta que los hermanos trajeran a Benjamín. La decisión de quedarse con Simeón es curiosa. Hace más sentido que él hubiera escogido a Rubén, que era el primogénito, o Judá, que le dio la idea de venderlo a los egipcios. Pero él tomó a Simeón, un sujeto que la Biblia casi no menciona. Pudo ser que quizás José guardó a Simeón como una defensa para que no planeara su muerte de nuevo. Simeón era una persona que sabía cómo influenciar las personas, como lo hizo con Leví, a matar los hombres de Siquem. Rubén también era bueno influenciando al arrepentimiento y para no hacer lo malo. Por eso Rubén le llama la atención a sus hermanos diciendo que por esas acciones vamos a pagar. Por eso fue que el padre puso a Rubén y a Simeón al lado en el campamento, porque así ellos se balanceaban. Y vemos que si Rubén no hubiese estado ahí, probablemente los hermanos hubieran matado a José. Por eso ven que cuando Rubén se retira, los hermanos venden a José al momento donde ya Rubén no estaba. La reputación del segundo hijo de Jacob no fue una reputación positiva. Su furia para los hombres de Siquem, el celo con José y terminando con la maldición de su padre. Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví eran hermanos cercanos que respondían de la misma manera. Y si se fijan, ellos terminaron los dos siendo esparcidos entre todas las tribus. En el versículo dice, armas de iniquidad sus armas. Sus armas son el pecado, tomando la venganza ellos mismos en su mano. En su furia mataron hombres. Ellos dejan que la furia tome mano de sus acciones. Cuando actúas en furia, muchas veces no piensas en la consecuencia. En su temeridad desjarretaron toros. Ellos querían matar a José. Iban a actuar de nuevo sin el permiso del padre. José es llamado toro, es el símbolo de la tribu de Efraín. Después habla de su furor, que fue fiero, y su ira, que es dura. Y aquí podemos ver las cosas que Simeón ha hecho por celos. Matar los hombres de Siquem, tratar de matar a José por sus celos, y desobedecer a Elohim por el celo de Moisés en el desierto. Y después vemos a Moisés como, por su furor al honor al Padre, hace a Israel beber las aguas con la ceniza del toro de oro, matar a los 3,000 de hombres esa noche, matar a los 24,000 hombres que se fueron con las mujeres madianitas, y Fineas matando a Sinri,
por su obediencia en su furor, ellos matan. Luego habla sobre que el Padre los va a apartar en Jacob. Terminando los dos hermanos caminando por diferentes caminos, y en el caso de Simeón quedó como Leví, esparcido entre todas las tribus, aunque la mayoría se unió a Judá, quedando con la bendición de Judá el remanente que quedó con ellos, así como los de Leví. Simeón y Leví son hermanos entrelazados, hermanos que eran inseparables y casi idénticos. Finalmente, se separan cuando Simeón confronta a Moisés en el desierto. Es ahí que estos dos hermanos toman caminos separados. Leví llevó su característica de celos apasionado a una trayectoria totalmente diferente. Tenemos un ejemplo perfecto en el libro de Números, capítulo 25. Los israelitas estaban campando en la tierra de Sitín, cerca de Jericó. Los moabitas hicieron un plan de seducir a los hombres de Israel con sus mujeres. Los israelitas vieron a las mujeres y se acostaron con ellas, y los moabitas invitaron a los hombres a sus prácticas religiosas. Adonai vio esto y se enojó, y le dijo a Moisés: agarra a todos los líderes de estas personas y mátalos a todos los que se postraron a Baal. Cuando estaban matando a todas las personas que estaban haciendo esta infidelidad al Padre, Sinri, hijo de Salud, de la tribu de Simeón, trajo a una mujer, y orgullosamente, sin esconderla, ella era una madianita llamada Cosbi, hija de Sur, y caminó por enfrente de Moisés, probablemente en desafío, igual que mencionamos que Simeón era súper celoso de los otros. Y quizás se sentía celoso de su hermano Leví, que un día fueron iguales en personalidad, y que los dos fueron maldecidos, pero él se quedó atrás y Leví triunfó como un líder espiritual. En los escritos judíos habla un poco más en detalle que quizás Sinri, cuando le pasó por el lado a Moisés, le presentó a Cosbi y le dijo: ¿puedo quedarme con esta? Y Moisés le dijo que no, por el mandamiento que el Padre le especificó anteriormente, que no se junte con las personas de esa tierra, y en específico que no tomara mujeres de estas naciones, por las razones de que podían ser seducidos a alabar a los dioses de ellos. Entonces, Sinri le dice: ¿y por qué tú te casaste con la hija de un idólatra, que también es madianita? Entonces, ¿por qué yo no la puedo tener? Aquí vemos de nuevo la personalidad negativa de Simeón, de ser rebelde y actuar por sus emociones, de estar lleno de celos de tener lo que el otro tiene. Porque Moisés es un líder y yo no. ¿Por qué él puede estar casado con una madianita y yo no? ¿Por qué Leví es bendecido y yo no? Hermanos que compartieron aventuras y maldiciones. Ahora están Leví y Simeón en dos caminos tan diferentes. Leví se escapó de la maldición de Jacob, engendrando a los líderes espirituales de la nación de Israel. Simeón comenzó a guardar rencor. El mismo rencor que Simeón le tenía a José, ahora lo tiene con su hermano que era tan cercano a él una vez. Ahora lo resentía. Entonces Simeón le pasa por el lado y se la lleva a su recámara, no importando la opinión de nadie. Cuando el nieto de Aarón, hijo de Eleazar, Fineas, lo vio, se llenó de ira, agarró con una lanza en sus manos y corrió hacia la tienda de Sinri y le atravesó la lanza por el estómago de la pareja, matándolo a los dos. En esa noche, 24,000 israelitas murieron y el Padre bendijo a Fineas. Número 25:11. Entonces habló Yahweh a Moisés diciendo: Finés,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Verso 12, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Verso 13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Y es aquí que la tribu de Leví con Fineas demostró la manera correcta de ejercitar el celo de manera justa y correcta, una personalidad compartida por estos dos hermanos de sangre. Fineas no era celoso por su honor ni por el honor de Moisés, pero sí por el honor del Padre, y su acto audaz fue apreciado por el Eterno. Simeón y Leví son hermanos, los hermanos más parecidos y los más peligrosos cuando están juntos. Son hermanos de cabeza dura, celosos que no perdonan, y juntos eran una fuerza peligrosa. No pueden estar juntos y el Padre los separa. El poder de los celos es una herramienta que hay que tener cuidado. Es buena si es usada de manera correcta y peligrosa si es en la carne. Tenemos un ejemplo con Caín y Abel. Personas que son celosas, pero no para el Padre, son personas que tienes que tener de lejos. Cuando Fineas confronta a Zimri, la profecía del Padre se volvió realidad. Una vez hermanos inseparables, ahora son antagonistas. Fineas, de la tribu de Leví, triunfó en usar su personalidad celosa de manera correcta para honrar al Eterno. Y Simeón, Zimri, expone que nunca aprendió cómo manejar sus celos de manera correcta y terminó en desobediencia directa al Eterno. Después de la maldición de Simeón y el episodio de Sittim, es seguro de entender que Simeón es la única tribu que no recibe bendición. Simeón nunca produjo jueces o reyes como las otras tribus. Simeón es una tribu que es apasionada y le dieron el rol de ser profesor, que para ser un buen profesor tienes que tener la habilidad de comunicación, saber el material, y el profesor tiene que tener una pasión por lo que enseña en orden de inspirar a los otros. Y Simeón es perfecto para este rol. Podemos ver que Simeón tenía un celo apasionado por el honor a la familia. También era cabeza dura con celos hacia José. Él planeó el ataque contra los hombres de Siquem. Este celo lo amarraba con su hermano Leví, y con estos dos hermanos juntos era un gran peligro. Aunque Jacob puso estos dos hermanos juntos, él también esperaba que se separaran por su propio bien. Y así fue en el futuro, donde Leví se separa de su hermano usando la misma característica de Simeón de ser celoso, pero para el honor del Padre y contra Simeón. Moisés saca a Simeón de sus bendiciones y ni siquiera lo menciona. Aunque Simeón en muchas situaciones no se portó bien, el Padre sigue llamándolo a ellos como sus hijos. Rubén y Gad y Simeón fueron puestos al lado en la parte del sur en el campamento. La tribu de Rubén era muy buena practicando el arte de arrepentimiento, que en hebreo es teshuvá, que literalmente es volver, y describe el retorno al Padre y con nuestros semejantes, que es posible a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Ellos eran puestos estratégicamente al lado de Simeón para pedir por ellos, animarlos e influenciarlos a practicar el arrepentimiento. Podemos entender que Rubén está para ayudar a Simeón en lo espiritual.
También fue puesto al lado de Judá para que aprenda a escuchar, Shema. Cerca de un hermano adorador y cerca del templo, Simeón puede aprender a obedecer, porque es bueno escuchando, y la fe viene por escuchar la palabra de Elohim. Simeón escucha si está con las personas indicadas, aunque debe someter su carácter al Padre por la obediencia. En el desierto, Gad y ellos fueron puestos juntos con Rubén y Simeón, y ellos estaban encargados de proteger a Simeón de sus continuos castigos. Elías era de la tribu de Gad, y cuando Elías no quiso más tener la responsabilidad del profeta, el padre dijo que buscara a Eliseo de la tribu de Simeón para que lo entrenara, y le dio una doble porción de su poder. Gad está puesto para proteger y guiar a Simeón y Rubén para que Simeón se arrepienta y así seguir practicando el perdón. Primera de Reyes 19. Partiendo él de allí, llamó a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías se quedó entrenando a Eliseo hasta que fue llevado por el carro de fuego y le dejó una doble porción de su poder. Los profetas dicen que el poder de Elías ahora está en Eliseo y que la ropa de Elías ahora es la ropa de Eliseo. Eliseo era leal a Elías, igual que Simeón era leal a su familia. Cuando Eliseo se convierte en profeta, él es ahora leal al Padre. Él fue maestro de los nuevos profetas, hizo muchos milagros y actuó siempre con justicia, enseñando lecciones a cada persona que actuaba mal. Eliseo es un perfecto ejemplo de cómo Simeón puede ser si voltea la moneda y se vuelve leal y celoso al Padre, y constantemente practica el perdón. Así se puede convertir en Eliseo bendecido con la doble porción para hacer el bien. La bandera de Simeón era verde con las murallas de Siquem. El verde en hebreo se dice yarok y significa algo verde, grama, plantas. El color puede representar vegetación, pero también puede representar celos, envidia y codicia. También significa naturaleza, salud y prosperidad. La bandera de Simeón tenía murallas de Siquem, que es la ciudad que Simeón destruyó, y significa la centralidad de Siquem y la formación de la identidad de Simeón. La piedra de Simeón es el topacio, que representa símbolo de amor, lealtad y confianza. Propósito de la tribu de Simeón. Los hijos de Simeón son buenos para escuchar. De ahí su nombre de la palabra Shema. El problema es que son buenos para escuchar, entender, retener y aún ser muy buenos líderes que pueden llevar el mensaje de restauración al mundo. Pero su problema es obedecer con un sentimiento completo en humildad a Yeshua. Esto Simeón lo puede lograr a través de los sacerdotes de las 12 tribus, ya que Simeón fue esparcido entre ellas, principalmente con Judá, para estar continuamente escuchando en el templo. Simeón necesita escuchar a aquellos que tienen el espíritu de fuego de Elías. Si ellos aprenden correctamente, podrán recibir la doble bendición prometida del primogénito,
tal como la recibió Eliseo de Elías. Simeón tiene un temperamento muy difícil de controlar para poder ser ese líder para el cual nació. Mas, sin embargo, sabemos por las Escrituras que Simeón se levanta triunfante como una de las 12 tribus de los hijos de Israel.